Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿qué es la comunicación verbal? Es el proceso mediante el cual dos o más personas interactúan compartiendo información a través de la palabra. Es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras ya sea de manera oral o escrita. También es cuando se utilizan las palabras en el proceso de transmisión de información entre emisor y receptor. Entre ellas tenemos la comunicación oral y comunicación escrita. La comunicación oral es aquella donde se utilizan las palabras habladas o se emiten sonidos de forma verbal. Entre ellas tenemos una conversación entre amigos, familiares o una conversación telefónica. También tenemos la comunicación escrita, que es aquella que se realiza a través de códigos escritos. A diferencia de la comunicación oral, la escrita puede perdurar en el tiempo. Esto ocasiona que la interacción con el receptor no se produzca de manera inmediata. Ejemplos de ella pueden ser las cartas, correos electrónicos o chats. La pregunta número 2 nos dice, ¿qué es la comunicación no verbal? Es cuando no se transmiten mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos. Este es el tipo de comunicación más antigua que hay, pues era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje. Los mensajes no verbales se pueden transmitir de manera inconsciente, a la vez que se pueden percibir de manera involuntaria. Ejemplos de esta pueden ser los gestos, señas, expresiones faciales, posturas, miradas, apariencias físicas. Está la unilateral, y esta se lleva a cabo cuando el receptor no se desempeña también como emisor, por ejemplo en las señales de tráfico o en los anuncios publicitarios. También tenemos la bilateral. Se produce cuando el emisor puede pasar a ser también receptor. Esto sucede en cualquier conversación entre dos personas. Pregunta número 3. ¿Por qué decimos que el lenguaje escrito perdura en el tiempo? En mi opinión, el lenguaje escrito perdura en el tiempo, ya que es la forma de comunicación más antigua que existe y existirá, ya que gracias a ella, la lengua ha ido evolucionando cada vez más y más. Se me ocurre un caso especial, un tanto ficticio, pero no imposible. Pero es que en el futuro, en una supuesta visita extraterrestre, los humanos no podríamos comunicarnos con ellos, pero sí podríamos ocupar un lenguaje escrito, como lo son las figuras o símbolos que representan lo que queremos expresar. Pregunta número 4. ¿Qué es el lenguaje corporal? El lenguaje corporal es la forma más importante de la comunicación no verbal, ya que la expresión facial, los gestos, la postura corporal son las expresiones más inmediatas de nuestros sentimientos. La razón de esto es que la mayoría de estas señales se emiten de forma inconsciente, sobre todo en momentos emocionales de alegría, miedo, enfado o tristeza. Es casi imposible dominarlo. Cuando respiramos con impaciencia, miramos los ojos con molestia o fruncimos los labios porque nos sentimos ofendidos, estamos revelando nuestros sentimientos, incluso si lo hacemos durante una fracción de segundo. De la misma forma, al igual que estas señales se emiten de forma inconsciente, también se puede leer de forma inconsciente. Ese es el motivo por el cual hay personas que no nos gustan desde el primer momento, o que nos apasionan inmediatamente sin que sepamos decir exactamente por qué. Percibimos el lenguaje corporal mientras nos concentramos en lo que se está diciendo o dejamos volar nuestros pensamientos. Y pregunta número 5. ¿Cuáles son las 5 posturas del lenguaje corporal que más me llamaron la atención? Número 1. Caminar erguido. Simboliza seguridad y confianza. Número 2. Agarrarse los brazos por detrás. Simboliza estar enojado, pero entre más arriba agarremos el brazo, significa que estamos más enojados. Número 3. Caminar con las manos en el bolsillo de manera encorvada. Simboliza baja energía o mal estado de ánimo. Número 4. Apretarse la nariz mientras hablan. Simboliza que una persona tiene una opinión negativa de la otra. Número 5. Tocarse el cabello. Esto simboliza falta de seguridad y de confianza.